En este video vamos a ver cómo encontrar la ecuación del plano en el espacio, conocido el vector de posición de un punto y un vector ortogonal o perpendicular al plano. Bien, digamos que tenemos un plano, aquí está este plano, ¿sí? Y queremos encontrar su ecuación. Bueno, para eso, pues, ¿qué requerimos? Bueno, vamos a primero especificar un vector perpendicular u ortogonal al plano. Y lo vamos a denotar con la letra N mayúscula, ¿sí? ¿Qué más necesitamos? Pues un punto, el cual sea representado por su vector de posición A, ¿sí? Donde A es un punto del plano conocido y, bueno, A es en realidad es el vector de posición de ese punto, ¿de acuerdo? Bien, si yo quiero conocer cualquier punto del plano, bueno, voy a denotar al vector de posición R como el vector de posición de cualquier punto del plano. Bien, bueno, puedo encontrar la diferencia entre estos dos vectores. Y este sería el vector R menos A. ¿Sí? Ahora, como R menos A está sobre el plano, y este vector, por construcción y por definición, es perpendicular al plano, pues eso quiere decir que este vector R menos A y N son vectores perpendiculares u ortogonales, ¿sí? Entonces, por la definición de producto escalar, veo que el vector R menos A punto N es igual a 0 por ser perpendiculares. Bueno, esa es la ecuación vectorial de este plano. Ahora bien, como nosotros trabajamos las coordenadas cartesianas, pues vamos a ver la forma cartesiana que nos daría. Bien, sabemos que en coordenadas cartesianas el vector de posición yo lo conozco como X, Y, Z, donde X y Z son las componentes de cualquier punto del plano. El vector de posición del punto A conocido, sus componentes AX, AY, AZ. Y vamos a denotar en coordenadas cartesianas al vector perpendicular o ortogonal con las componentes A, B y C, ¿sí? A la componente en X, B la componente Y, C la componente en Z. Bueno, entonces, si hacemos el producto asumiendo estos vectores en forma cartesiana, tendríamos lo siguiente, ¿sí? R menos A punto N sería igual a ¿qué? Bueno, pues esta componente es R menos A en X, R menos A en Y y R menos A en Z, y este es las coordenadas del vector perpendicular. Y sabemos que eso es igual a 0. Si hacemos operaciones, nos quedaría lo siguiente. La primer componente del vector diferencia por la primer componente del vector perpendicular nos quedaría así. Y luego más la segunda componente por la segunda componente del vector perpendicular. Y así, ¿sí? Este sería el resultado de ese producto punto. Si regrupamos términos, me quedaría AX más BY más EZ menos esta cantidad. Y igual a 0. Bien. Ahora, esta cantidad que encerré en paréntesis, yo puedo ver que en realidad es el producto punto, producto escalar, de los vectores de posición de uno de los puntos, que es en el caso el punto A, y el vector perpendicular. Entonces, si yo hago esta reducción, pues la ecuación general de un plano me queda de esta forma. Y si se dan cuenta, es una ecuación escalar, ¿sí? Y esta sería la ecuación del plano, conocido un vector normal o perpendicular al plano,
y un vector de posición de uno de sus puntos, que al multiplicarlo por escalarmente por ese vector perpendicular me daría este término D, y podemos observar claramente que los coeficientes de X, de Y y Z son las coordenadas, son las componentes del vector perpendicular, ¿sí? A, B y C son las componentes del vector perpendicular. Entonces, ya es muy fácil encontrar la ecuación de un vector, de un plano, conocidas un vector perpendicular y el vector de posición de unos puntos. Hagamos un ejemplo. Supongamos que conocemos las componentes cartesianas del vector perpendicular, ¿sí? Y que conocemos el vector de posición de uno de sus puntos, ¿sí? ¿Okay? Bueno, entonces, si yo hago A punto N me va a dar D. Y lo podemos ver. 3 por menos 2, más 2 por 3, más 2 tercios por 4. ¿Sí? Bueno. Entonces el resultado sería 4, serían menos 6, más 6, más 0, más 6 por 2 tercios, que sería 12 tercios, que sería 4. Bien. Conocido A punto N, que es D, A punto N es D, entonces la ecuación que me quedaría sería menos 2x más 3y más 6z menos b. Eso ya lo calculamos aquí. Y esta sería la ecuación del plano que tiene como vector perpendicular menos 2, 3,6, y conocemos el vector de posición de uno de sus puntos como 3,2 tercios.